Volvemos a la tertulia. Seguimos en este jueves que es 6 de mayo de 2021 con Martín Couto, Gloria Robaina, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Seguimos hablando de política, pero ahora en España. Pablo Iglesias, el líder del partido de izquierda Unidas Podemos, anunció el martes de noche que deja la política luego de la derrota que su fuerza sufrió en las elecciones regionales de Madrid, donde la derecha obtuvo una rotunda victoria. Iglesias, que había abandonado en marzo una de las vicepresidencias del gobierno nacional encabezado por el socialista Pedro Sánchez para competir en Madrid, para tratar de impulsar a su partido, bueno, afirmó ahora que da un paso al costado porque ya no tiene nada que aportar desde el punto de vista electoral y no quiere ser un tapón para nuevos liderazgos. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Iglesias reconoció el fracaso de su partido en unos comicios en los que la actual presidenta del Gobierno Regional de Madrid, que era candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, se impuso muy holgadamente, alcanzando cerca de la mayoría absoluta. Solo ella, fíjense ustedes, solo ella logró para el Partido Popular 65 escaños, o sea, más que las tres fuerzas de izquierda que comparecieron a la votación. Los socialistas obtuvieron 24, Podemos obtuvo 10 y la decisión de Podemos más Madrid, que votó muy bien, pero igual obtuvo 24. Con este anuncio inesperado, Iglesias deja a los 42 años el partido que cofundó en 2014, ¿recuerdan? El partido que recogía muchos de los postulados del movimiento antiausteridad, el movimiento de los indignados que había nacido en mayo de 2011 en España. Varios de ustedes querían comentar esta noticia. Empiezo con Daniel. Esta vez vamos a no dejarlo para el final. Daniel, tú arrancás. Bueno, voy a hacer un rodeo para llegar, porque esto es una tertulia y la idea es hablar. Bueno, como todos los uruguayos, yo tengo sangre española, sangre francesa, sangre escocesa, sangre de Islas Canarias, que es España, no sé qué. Pero reconozco que siempre con la política española, esa política tan intrincada, española, siempre tuve como, viste que hay temas que te interesan y temas que ves los titulares por arriba y pasás, así como me interesa la política de Estados Unidos y la sigo al detalle, me estudié el Partido Republicano, el Partido Demócrata. En España me cuesta horrible, no sé, porque tengo una tara. Cuando leí el Quijote de la Mancha, logré identificarme con mis raíces hispanas, que tengo, creo que el 50% de mi sangre es de origen español. Y a partir de ahí empecé a darle un poco más de bola. Y ayer, leyendo todo esto, bueno, 2 o 3 conclusiones breves. Primero, este es un movimiento, el que le da Iglesias, que nació de la Academia de la Complutense de Madrid, de politólogos, cientistas políticos, que en plena crisis económica, esa crisis económica terrible que tuvo España, enojados contra el sistema, por la situación económica, bueno, se tiran al agua y logran canalizar allí una visión de izquierda, que en un momento en donde Chávez estaba muy fuerte en América Latina, bueno, hicieron cierta sinergia con la revolución bolivariana y con todo el socialismo del siglo XXI. Fast forward, tiempo después, una candidata bastante ignota, apelando justamente, y tiene que ver con lo que hablábamos anterior, a la libertad, al no confinamiento, a la apertura de los bares, manejándose muy firme, que en ese concepto barre a la izquierda en Madrid. Enseñanzas, y bueno, los discursos de la libertad parece que están teniendo buen eco en las sociedades que no quieren un Estado tan presente, y los que quieren un Estado tan presente están perdiendo el relato y el discurso por la forma en cómo se manejan. Estos son mis primeros comentarios. ¿Quién sigue ahora? Martín. Sí, a mí me parece muy interesante algunas cosas. No se puede extrapolar esto que planteaba Daniel, ¿no? Las diferencias o la dificultad para entender, nuestra dificultad para entender la política española desde el Uruguay. Sí me parece que hay algunos rasgos interesantes. El primero es que Podemos primero y después Unidas Podemos, pero sobre todo Podemos, terminó con el bipartidismo, pero lo que implicó fue dar respuestas a la gente que no encontraba respuestas en el sistema político. En ese sentido es distinto, por ejemplo, a lo que pasó en Chile, en donde el estallido tenía que ver con que parecía que nadie desde el sistema político representaba un enojo muy grande con el status quo. En España
después del movimiento de indignados, que creo que esa es la piedra fundamental. Es decir, es cierto que después hay muchos académicos, etcétera, que forman Podemos, pero creo que todo surge, o la lectura de esta necesidad de parte de la sociedad española es a partir del movimiento de indignados. Pero en España entonces Podemos vino a representar gente que parecía no sentirse representada en el bipartidismo del PP y el PSOE. Creo que tuvo un éxito, que fue llegar al gobierno, no me acuerdo cuándo empezó este gobierno de Pedro Sánchez, creo que el año pasado o el anterior, o sea que a 5 o 6 años de creado el partido, es un partido que llegó a gobernar y que además tiró un poco al PSOE desde el centro, un poco más hacia la izquierda. Y a mí lo que me parece interesante es pensar que Pablo Iglesias tenía un montón de argumentos para decir que no fue un fracaso. Por ejemplo, el Unidas Podemos medía muy mal antes de que él fuera candidato en la Comunidad de Madrid. Unidas Podemos tuvo menos escaños en el 2019 que ahora. Pero sin embargo, él, pudiendo haberse refugiado en ese tipo de indicadores que pueden hablar de éxito, asumió la derrota de toda la Comunidad de Madrid como propia, ¿no? Asumió que independientemente de que mejoró la performance de Unidas Podemos y también de Más Madrid, que es una decisión de Podemos, el resultado global es que creció el PP y que le dio para ganar y le da ahora para formar gobierno necesitando solo la abstención de Vox. Me parece además que es significativo que un militante que se va del liderazgo pero no de la militancia lo haga con 42 años. Me parece que hay ahí una linda lección sobre las causas colectivas y el papel de las personas. Las personas pueden representar y pueden tener un rol muy importante, pero son solo eso, personas puntuales que en algún momento representan y que no son equivalentes a partidos o a movimientos sociales o a causas. Y por último decir que me parece que lo que pasó en Madrid, y la verdad es que eso me preocupa también pensando en Uruguay, es que el PP se corrió a la derecha por la presencia de Vox y que lo que hay y lo que hubo en la campaña, además de las amenazas y el acoso que sufrió Pablo Iglesias, es un corrimiento de este partido a la derecha y con algunos tintes fascistas o de defensa de la dictadura de Franco, que me parece entonces una situación muy preocupante en la que queda España y particularmente la Comunidad de Madrid. No digo que desaparece, pero vota horriblemente mal Ciudadanos también, ¿no? Sí, desapareció del Parlamento, eso sí. Gloria. Sí, realmente es una cosa que llama poderosamente la atención. Yo vi anoche unos videitos de gente manifestándose en Madrid, gritando libertad, 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 en defensa de Díaz Ayuso, y a uno desde aquí le cuesta mucho entender esto, ¿no? Allí además todavía los esquemas de derecha e izquierda son muy representativos de lo que ambas actitudes representaron en el pasado. Entonces, con posiciones muy duras, esto de similitudes con el franquismo o cuestiones que pueden hacer referencia al franquismo. O sea, me llamó muchísimo la atención eso, me llama la atención el triunfo de Díaz Ayuso en Madrid. Yendo ya más al tema de Pablo Iglesias, yo creo que acá hay algo que también en Uruguay de algún modo nos ha tocado. Los personalismos en política, en la actividad política, pueden generar este tipo de cosas. O sea, yo creo que Pablo Iglesias, de alguna forma, y en el material que nos mandaron ayer, me llamó mucho la atención algo que decía, él ejerció un hiperliderazgo. Él fue el secretario general o presidente de Podemos en los 7 años de corrido. Los 4 académicos que lo acompañaron en la fundación de Podemos lo dejaron y tuvo diferencias con ellos, lo cual llevó a que estas personas se apartaran. Más Madrid es una decisión de Podemos. Y de alguna manera, y más allá de lo que él ha tenido que sufrir personalmente, que me parece totalmente deleznable, el hecho de amenazas a su familia, es una personalidad que
que renuncia porque en el fondo creo que el que se siente fracasado es él. Él deja la vicepresidencia de su coalición con el gobierno de Sánchez para alargarse de primer candidato, convencido de que con eso iba a arrasar en votos, lo cual no ocurrió. Y creo que siente en el fondo que es una derrota personal, o sea, a mí fue una jugada muy arriesgada desde el comienzo, ¿no? Sorprendió muy arriesgada, a muchos. Muy arriesgada, muy convencido. Es un poco lo que decía, no me acuerdo si Daniel o Martín, él llega a ser famoso por su jugada cuando el movimiento de indignados. Digo, ahí en la cresta de la ola es que de alguna forma se hace pública y conocida la figura de Pablo Iglesias. Y después las contramarchas y marchas que ha tenido, cuando lo cuestionan por la compra de su casa de 600.000 euros. Digo, es una personalidad que me parece que ha tenido actitudes controvertidas. Y esto no para decir que los demás son mejores. Digo, yo creo que acá está bueno haber roto el bipartidismo, y el PSOE y el PP han demostrado ser partidos absolutamente corruptos en el manejo de los gobiernos. O sea, que en ese sentido esa sí fue una buena cosa. Pero creo que él creyó que estaba destinado a sustituir algo o de alguna manera conseguir algo que en el fondo es una frustración personal. Por eso yo creo que a todos nos ha tocado vivir cercanías de gente que le pasan estas cosas en la actividad política. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Mónica, por ejemplo, señala: la campaña de Pablo Iglesias estuvo basada en el odio, tratando de enfrentar a los madrileños con los fascistas malos y ellos los salvadores. Eso fue lo que se rechazó, señala esta oyente. Después otra visión también crítica es la que plantea en su mensaje María José. Dice: Iglesias es un populista, le hizo mucho daño a la izquierda. Después otro mensaje de otro tipo es el que pasa Jorge Francisco. Dice: Pablo ganó mire por donde se mire, logró que desapareciera el bipartidismo, se va por la puerta grande dejando lugar a una renovación. Habría que buscar en la política común ejemplos así. Y bueno, casualmente hay oyentes que recuerdan otro antecedente, el de Albert Rivera. No es la primera vez que pasa algo así en la política española. Albert Rivera se fue de Ciudadanos y de la primera línea política en 2019 después del fracaso en las elecciones generales. Esteban. Bueno, yo, tomando lo que decía Daniel, mi vínculo es que yo soy siciliano y por lo tanto el único vínculo en ese sentido son los Borbones, que no hacen ni dejan. Ahora, yo hoy lo respeto más a Iglesias que lo respetaba antes. No tengo tiempo para hacer un análisis del papel que él jugó. Efectivamente fue un papel controvertido. Efectivamente introdujo una visión que el Partido Comunista Español había prácticamente vaciado, no existía, era muy Izquierda Unida, era prácticamente en decadencia total. Se lo juntó todo eso y lo transformó en una tercera alternativa, en una alternativa. Ahora, también estas elecciones demuestran muchas cosas de otro tipo. Primer cosa, que España es una federación de realidades políticas totalmente diferentes, que se juntan en una elección, pero el PSOE acaba de ganar las elecciones en Cataluña. Por lo tanto, es una situación diferente. Segundo. Sí. Ese es un buen punto, ¿no? Porque el PSOE se está haciendo el harakiri ahora en estos días por el fracaso estrepitoso que tuvo en la Comunidad de Madrid, pero hace muy poco había sido exitoso en Cataluña, ¿no? Claro. Por eso yo creo que Iglesias cometió un grave error que a un español no le podría suceder, que es creer que la batalla final se da en Madrid como en el 36, cuando era notorio el desplazamiento hacia la derecha de Madrid, donde, por otro lado, los ejes políticos que eligieron para la campaña fueron muy equivocados. Es la comunidad con los peores indicadores desde el punto de vista de la pandemia, con la peor inversión en salud, etcétera, pero esta mujer que jugó un papel decisivo, la candidata y la gobernante de la Comunidad de Madrid,
jugó muy bien sus cartas. Es decir, luchó y colocó el PP tanto para evitar el crecimiento de la izquierda y cualquier alternativa izquierda como de Vox. Y lo logró, se colocó en esa posición y tuvo un resultado espectacular. Sí, recordemos que además, planteó la campaña en términos muy simplificados, ¿no? En términos de libertad o comunismo, claro, libertad o Venezuela, ese tipo de dicotomía, ¿no? Sí, pero eso sobre nada menos que sobre la pandemia, como uno de los temas centrales, que además lo ayudó el hecho de que Iglesias fuera a pelear a Madrid. Claro, entonces, exacto. Utilizó eso exactamente para lo contrario de lo que quería Iglesias. Y bueno, estamos en un cambio que hay que ver qué dimensiones nacionales tiene. Creo que nació un líder nacional, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid va a ser un referente para todo el PP en toda España. Es un personaje político muy particular, ¿no? Muy interesante. Sí, muy interesante. Tiene un estilo oratorio, un estilo mediático que sorprendió, bueno, cuando empezó a hacer política ella y sobre todo ahora, por ejemplo, en esta campaña, descolocó a muchos, ¿no? Muchos dentro del PP. Descolocó a muchos dentro del PP. Ni que hablar, digamos, del juego de la política tradicional. Ahora, el análisis crítico podía ser, bueno, hagamos una reflexión. Iglesias hizo una cosa que yo en los políticos reivindico. Si vos te jugás, si apostás, si perdés, tenés que sacar las conclusiones proporcionalmente a lo que vos hiciste. No podés decir, bueno, ahora voy a hacer una autocrítica. Bueno, sí, hizo la autocrítica más clara que tenía que hacer, que es irse. Y además irse no que va a dejar de hacer política, que va a dejar de ser líder. Y para alguien que se posicionó como líder con todo lo que contaba Gloria, no le quedaba otra alternativa. No podía hacer otra cosa. Otra cosa era el derrumbe total, que no lo fue. Claro, de su proyecto sí, pero desde el punto de vista de Unidas Podemos, tiene una perspectiva relativa. Ahora, hay que unirlo a un proceso que se da en varios países de Europa, ¿no? Es decir, lo que se consolidó es el mensaje derechista, tanto desde el PP como de Vox. Sí. La desaparición del Centro de Ciudadanos, desapareció, ¿no? Y la izquierda se comprimió, lo que refuerza el peso de la derecha, no solo en el Parlamento, sino desde el punto de vista político e ideológico. Bruno, uno de nuestros oyentes, enfatiza que hay que observar cómo se distribuyó el voto según las zonas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es interesante el cambio que se dio. Si se mira por clases sociales, el PP y el Vox crecieron en las clases bajas. Ahí fue donde más cayeron los partidos de izquierda, perdieron el apoyo obrero. Típico yo vi el mapa, etcétera. Primero ganaron en todos lados, ¿no? Pero típico de una realidad que se da cuando hay grandes desplazamientos políticos e ideológicos hacia la derecha. No crece solo en las zonas ricas, crece en las zonas populares. El otro dato de la elección en ese sentido fue la altísima participación, ¿no? 76%. Nadie puede decir, realmente hay datos muy significativos. Todo el que quiera transmitir eso a lo nacional automáticamente comete un error. Sí. Es otra batalla. Esteban, siguiendo un poco el análisis de una realidad que me es ajena, que le ha tratado de entender, una cosa que me llamó la atención es que ella en su discurso, ese discurso original y atípico al que habla Emiliano, ella descansaba mucho a los que la acusaban de fascista, ¿no? Los descansaba, se burlaba directamente, ¿no? Sí, tiene un estilo irónico, ¿no? Hay en su expresión, hay con frecuencia una sonrisa, ¿no? Es una de sus características. Bueno, mis hijos dirían está descansando, ¿no? A los que la acusan de fascismo, está descansando el concepto fascista, ¿no? Y eso es también interesante para analizar, no estoy tomando posición acá, claro. Es que no es fascista. Bueno, por eso, déjame redondear el razonamiento. El razonamiento es, la palabra fascista en los últimos 10 años se ha resignificado y pasa, te lo dicen por sí, por no, siempre, sos un fascista, sos de izquierda, sos un fascista, y creo que se ha perdido totalmente su significado original, ¿no?
Y hoy fascista es como una muletilla que se le dice a cualquiera que piensa diferente a vos, ¿no? Entonces, me parece que también ella sintetiza esa parte semántica de la palabra fascista, ¿no? Que ya no significa nada fascismo, ¿no? Para mí. Martín. Bueno, y si hay alguien que sabe lo que es el fascismo, son los españoles. ¿Y qué te parece? Y creo que capaz que el significante, la palabra, no cumple su función, pero la realidad, el contenido, es muy preocupante. Es muy preocupante ver cómo se homenajea, y se homenajea abiertamente y sin temor a la condena social a un dictador y a procesos, digamos, muy de terrorismo de Estado muy, muy severos, digamos. Entonces me parece que ahí hay un problema. También decir que este candidato que ahora se baja, Pablo Iglesias, fue acosado al punto de tener de gente de ultraderecha acampando en la puerta de su casa, amenazas que la candidata del PP que ganó las matizó, pero fueron amenazas que fueron con balas, digamos, un sobre con balas y hablando de él y de su familia, no solo a él, sino a otros dirigentes. Entonces me parece que en ese sentido creo que le hace un flaco favor a quienes sostienen un discurso de la libertad, como la define, por ejemplo, el gobierno uruguayo, decir que en Madrid ganó la libertad, porque ganaron, en realidad, o el discurso ese de la libertad. Yo creo que es otro discurso, pero además ganaron cuestiones muy complicadas. A mí la verdad que me preocupa, y me preocupa, repito, y con esto termino, cuando los partidos de centro-derecha sienten que se tienen que correr más a la derecha para no perder votos con la ultraderecha. Me preocupa porque creo que en Uruguay la experiencia de Cabildo Abierto es una experiencia que puede hacer cambiar a otros partidos del sistema político y que por tanto hacer que todo el sistema político se corra hacia posiciones más cercanas a la ultraderecha de lo que estaba antes que aparezcan estos partidos. Cabildo Abierto. Pero no es el gobierno el que dice que ganó la libertad, es la gente que salió a la calle a decir ganó la libertad. Bueno, era la muletilla, que era la muletilla. Bueno, digo, yo vi videos donde hay manifestaciones que hay un número importante de personas manifestando en la calle diciendo libertad, libertad. Entonces lo que te quiero decir es obviamente no podemos analizarlo con lo que son los conceptos nuestros con lo que sucede hoy en el Uruguay. Digo, no hay punto de comparación en eso. A mí personalmente me llamó mucho la atención que una candidata como Díaz Ayuso generara este tipo de reacción en la gente. Por otro lado, creo que sí, que es una personalidad que está jugando fuerte políticamente. No nos olvidemos, ella disuelve las cámaras hace 3 meses atrás. ¿Cuándo fue? Que en eso también da un paso de fuerza. Había una discrepancia. Yo me paso un poco como a Daniel, la política española la leo, la trato de entender porque además tengo nacionalidad española, pero digo, tengo las noticias, pero me cuesta entenderlo. O sea, ella viene jugando fuerte. Y a su vez, el posible candidato del PP, o sea, lo que justamente se está discutiendo es si le va a sacar la candidatura a quien se venía moviendo y presentando como el futuro candidato del PP. Entonces, obviamente ella hizo sus jugadas políticas. A mí me cuesta mucho desde aquí entenderlo y mucho más apoyar o estar de acuerdo en algunas cuestiones. Digo, el hecho de la libertad fue un latiguillo. A mí me parece un horror, porque no creo que la libertad lo haya publicitado. Y tampoco me gustan los alarmismos, Martín. Yo creo que acá un tema es Cabildo, un tema es la coalición de gobierno, otro tema es si los partidos llamados tradicionales se van a acercar o se van a alejar de Cabildo. En lo que a mí respecta, yo creo que hemos marcado y seguimos marcando las diferencias que tenemos con Cabildo, como el Frente Amplio la supo manifestar entre quienes integraban la democracia cristiana y el MLN. O sea, quiero decir, nuestra coalición es una coalición con tantas diferencias como ha habido, y ustedes lo saben, lo han vivido también en experiencia propia, ¿no? Isabel Díaz Ayuso tiene 42 años, es licenciada en periodismo y máster en comunicación política y protocolo. Gobierna en la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019.
Ya volvemos, queda algo de tiempo, poco tiempo queda para algunas yapas, una per cápita. Dos apuntes que pasan los oyentes, varios oyentes opinando del tema de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Elijo estas dos líneas nada más de muchas que podría tomar. Juan dice, fíjense en este detalle, un hombre, Iglesias, le pone de nombre a su partido Unidas Podemos. ¿Y qué ocurre? Le gana una mujer de un partido conservador. Para muestra, un botón. Otro mensaje, que es más largo, pero tomo una parte de él, el mensaje que manda en este caso Mariela. A Díaz Ayuso la votó toda la hostelería, empresarios y empleados. No se plegó a las restricciones. Madrid se llena de franceses todo el tiempo e ainda más.